Buenos días nuevamente a cada uno de ustedes. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que vea o escuche este video, esta grabación. Estamos nuevamente en el templo de la Iglesia Fe Orthodox Baptist Church. Estamos situados al sur de la ciudad de San Antonio, por la calle Pyron. ¿Qué número es? 1623. 1623. Hacemos esta grabación y servicio todos los domingos de 11 a 12 del día. A veces un poco más, un poco menos, dependiendo. Muchas veces menos, muchas veces más, dependiendo de qué es lo que el Señor nos guía. Están invitados, si gustan acompañarnos, se predica la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué esta invitación? Bueno, con esto de la pandemia, muchas iglesias, muchos templos, muchos pastores están batallando para que la congregación se vuelva a reunir. Se dice que el 30 o el 40% de los que iban a los templos, a los servicios de la escuela dominical, no regresa un 30 o un 40%. Y es triste, porque en lugar de correr al socorro divino, vamos y nos escondemos llenos de pavor de la pandemia, sin olvidarnos que Dios nos promete protección. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros podemos ver en la mayoría de los salmos la protección de Dios. Precisamente el Salmo 91 es un salmo que nos deja muy claramente quién nos protege. Y habla de pestes, y habla de mortandad, y dice, y a ti no llegará, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa confianza en Dios y le creemos a Dios, porque conocemos a Dios, sabemos que Él está al cuidado de cada uno de nosotros. No que no nos cuidemos en ninguna manera, ni tampoco aquellos que están enfermos en cama, tampoco estamos diciendo que tienen que venir porque tienen que venir. No, hay situaciones fuera de nuestro control que no podemos controlar, pero hay situaciones que nosotros sí podemos controlar. Mi exhortación es a que no nos dejemos controlar por el pánico. Entendamos que Dios es el que está en control de todo y Él sabe qué fecha, qué día tiene destinado para cada ser humano su partida de este mundo. De que vamos a morir, vamos a morir. Que debemos tener cuidado, claro que sí. Lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, no lleguemos a los extremos. Confiamos en Dios, dejémoslo ver. Bien, esta mañana vamos a volver nuevamente al estudio de la epístola de Primera de Juan. Ya vimos el término del capítulo 3, termina en el versículo 24, que dice: el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Déjenme hacer una aclaración acerca de este Espíritu, porque tiene que ver mucho la enseñanza que viene en estos momentos, el capítulo 4, del 1 al 6. Es algo que debemos entender. La Escritura fue escrita por el Espíritu, dictada por el Espíritu Santo, escrita por los santos hombres de Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Betty, si los tienes. Me gusta hacer aclaraciones bíblicas porque yo no escribí la Biblia, pero cada cristiano, cada ser humano que oye la palabra de Dios tiene que ser como un pueblo que se llama los de Berea, que está en Hechos 17:11. Ahorita vemos eso. Pero vamos a ver qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pongamos atención, adelante. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén, gracias. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que toda la escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para corregir en justicia, para que el hombre o el ser humano de Dios, todo humano, hombre, sabemos que la palabra hombre en la Biblia se refiere a toda la humanidad. Hombre de Dios, aquella persona que decide seguir a Dios, tiene que entender que el pastor, o el predicador, o el maestro no escribió la Biblia, es inspirada divinamente por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios todavía tiene, por decirlo de alguna manera figurativa, la pluma en la mano para escribir en la tabla de nuestro corazón
aquello que nos está hablando, aquello que nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos dice este día? Bueno, pues vamos a analizar la palabra de Dios. Los invito a que abran su Biblia, si la tienen en mano, en la epístola de Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, donde vamos a analizar. Es hasta el 6. Luego vamos a ver, regularmente secciono cuando es muy largo, para que sean 2 o 3 predicaciones, o enseñanzas, como lo quieran ver. Pero lo importante es entender que no estoy hablando de mí. Yo no escribí la Biblia. Yo fui llamado a predicar la palabra de Dios y es lo que hago. No vendo la palabra de Dios. Es gratis, regalada a aquel que la quiera oír, escuchar, atender y creer. Eso depende de cada quien. A mí nomás me toca. Es mi deber como llamado del Señor a predicar su palabra, decir lo que dice la palabra de Dios y ampliar un poco en los versículos. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a leer el 1 de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Pongamos atención, dice la palabra del Señor así, y el título que tengo yo aquí en mi Biblia dice cómo conocer al que es de Dios. Aquí está escrito el título, tampoco yo no lo escribí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Se refiere a la gente. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Pongamos atención ahí, no dice que el anticristo, dice que el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. El 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los falsos profetas, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. El 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El 6, y cerramos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, porque por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Oremos. Bendito Dios Padre Santo, en estos momentos, Señor, te pedimos, Padre, sabiduría, discernimiento, Padre, para que podamos, Señor, empaparnos de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos hablas, tú nos guías, tú nos dices, tú nos adviertes de las situaciones que este mundo, aunque no lo quiere creer, lo está viendo, lo lee en tu palabra, pero no lo creen muchos. Ponemos todo en tus santas manos, abre nuestro entendimiento y permítenos entender, Señor, y conocer y atender a tu llamamiento a obedecer tu palabra. Es el tiempo que debemos estar más conscientes que aquellos que no conocen tu palabra necesitan ser evangelizados, viendo la situación como está, en el tiempo que estamos. Muchas de las veces tomamos muy a ligera, Padre, como seres humanos, tu palabra, tus advertencias. Pero realmente, ¿qué es lo que dice tu palabra? Pues lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Padre, no es el final, estamos entrando en los tiempos finales, ciertamente. La venida de tu Hijo está próxima, lo sabemos. Ayúdanos a ser instrumentos de tu Espíritu Santo, a evangelizar, a predicar tu palabra sin temor. Porque tu palabra dice que no temamos a aquellos que matan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir nuestro cuerpo, nuestra alma y el cuerpo en el infierno. Padre Santo, bendice tu palabra, bendice al que la escucha y sobre todo ayúdanos a seguir adelante. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, hablaba yo de que tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? No es el mensaje en sí, pero eso es lo que estábamos hablando ahorita, que lo de Berea. Vamos a Hechos 17:11, Betsy, por favor. Berea era una ciudad en la cual Pablo, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado a predicar la palabra de Dios. Adelante. Dice la palabra de Dios, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras,
si estas cosas eran así. Amén. Escudriñando las escrituras. ¿Cuál es la exhortación diaria, tanto para la iglesia como los que oyen y escuchan y ven? Es escudriñen las escrituras. No se queden con lo que yo les digo. Busquen en la Biblia si es verdad lo que estoy hablando. Porque hay algo que a mí no me gusta. Exagerar a un lado o al otro. Lo que es la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios o el ser humano de Dios sea que preparado para toda buena obra. Sea varón, sea mujer, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, ¿verdad? ¿Y qué dice en Juan 5:39? Es algo que debemos estar conscientes porque es la exhortación que le damos a la Biblia. Adelante. Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad las escrituras porque os parece que ahí está, ¿qué? La vida eterna. Y ellas dan, ¿qué? Testimonio de mí. ¿Quién lo dijo? El Señor. Dando testimonio. Pero ¿cómo debemos analizar la Biblia? Bien, Juan 16:13. Es nada más una pequeña enseñanza el por qué la insistencia que se debe de leer la Biblia. Cuando digo estudiar es leer, profundizar, analizar, escudriñar. Adelante. Dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén, gracias. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo debe ser el guía al lector de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él escribió, Él la dictó, Él la enseñó. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo nos dice la verdad? Porque es Dios mismo. Recordemos que la Biblia nos enseña que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ahora mora en cada creyente. En cada creyente, no en todos. Cada que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo tiene en su corazón el poder de ser guiado con el poder divino de Dios a toda verdad. Es por eso que analizamos la palabra de Dios bajo oración, pidiendo la guianza del Espíritu Santo. No es que yo quiera estarles, tienen que, no. Sí tenemos que, pero no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos dice ahí en Juan, que nos dice, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella está, ¿qué? Vuestra salvación. Y son las que dan testimonio también del Señor. Y luego en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente por Dios, útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo no le escribí, ni usted tampoco. ¿Quién le escribió? Hombres guiados, que dice 2 Timoteo 3:16, dictada por quien, por el Espíritu Santo, aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos preparados todos los creyentes para toda buena obra. Bien, vamos a pasar entonces a la enseñanza después de esta leve introducción, media larga, pero bueno, es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos entonces en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, amados, fíjense, nos habla con tanto amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Bueno, no es la primera vez que escuchamos eso. Ya lo vimos en Segunda de Pedro, le movemos en Mateo 24, no recuerdo el versículo bien, pero vemos que la palabra de Dios, Timoteo, Judas nos hablan de los falsos profetas. O sea, la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de que hay falsos profetas. En primera de Juan, en Mateo 24:4 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Léelo, mija, por favor, para que sea de la Biblia directa. Sí lo tengo apuntado, pero me gusta más que sea de la Biblia directa para que no haya confusión. Adelante. ¿24 qué? 4.
Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, Me equivoqué, tienes razón. ¿Qué más? Adelante. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ujú. ¿Qué más? Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Amén. Yo tengo otro versículo que es parecido, por eso es necesario que leamos todo el tiempo la palabra de Dios, porque yo me equivoco en los versículos, no que esté enseñando otra cosa que no es. Ciertamente el versículo que tengo yo me imagino que ha de ser de Juan o algo así, dice Mateo, puse 24:4, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos, ¿verdad? O sea en una o sea en otra, tenemos que entender que la palabra de Dios nos advierte, aún el Señor Jesucristo nos dijo, estar atentos, pongan atención. Dice, prueba los espíritus. ¿Qué es? Cuando dice, aquí en este versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, dice, probad los espíritus si son de Dios. Se refiere no a los espíritus, sino a los seres humanos, a los hombres, personas que entran a la iglesia, que a veces traen ciertas intenciones de tratar de cambiar la doctrina. En sí, tanto la epístola de Juan, ¿lo tienes? 24:24. A ver. Mateo 24:24 dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Así es, gracias, mija. No, yo nomás puse 24:4, me faltó el 2 en el otro 4, ¿verdad? Yo les cometo fallas también así, ¿verdad? No soy que no esté expuesto a fallar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Prueba a las personas, que muchas de las veces las personas cuando son probadas que no son de Cristo, se enojan, porque los sacas a la luz y te deja ver Dios realmente el corazón de aquella persona con esa prueba que hay en las personas. Hay muchas maneras que Dios nos da para probar a las personas, no que les están haciendo trampa, no nada de eso, sino simplemente algo que pone en tu corazón decirle, y aquella persona se molesta y se va enojada hablando mal del pastor. Ese pastor, esto, lo otro, pero realmente Dios nos lleva a probar como pastores si las personas realmente están de corazón sirviendo al Señor, o son personas que vienen con otra intención. Por eso nos habla que dice que probar los espíritus. ¿Por qué? No creáis a todos los espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Estas personas son muy palpables porque quieren imponer su idea, su mentalidad, su posición arriba de la doctrina divina de Dios. Como pastores debemos estar nosotros prevenidos a darnos cuenta, aunque el templo se quede solo, no le hace, pero nadie va a venir a poner en tu iglesia o en mi iglesia algo arriba, más arriba que la palabra de Dios. Si somos de Dios, si servimos a Dios, si buscamos a Dios, entonces tenemos que defender, cuidar la palabra de Dios, porque es una palabra divina, santa y pura, para que venga un ser humano con sus fallas y quiera manchar la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, se van de las iglesias, de los templos, pero porque no les gusta que se les aclare que están mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En 2 de Pedro 2:1. A ver, también nos habla de, si lo lees, igual a dejarle todos los versículos a Betsy. 2 de Pedro 2:1 dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de predicción y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Perdición acelerada. Gracias, amigo. Pero hubo también, cuando en tiempos pasados, falsos maestros.
Allí en Jeremías 23:16, hablando del tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, mismo Dios habló a Jeremías. Le habla al pueblo. ¿Lo tienes? 23:16. Sí. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os haced desvanecer, hablan visiones de su corazón, no de la boca de Jehová. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque hablan de su propia idea, no de lo que Dios ha ordenado que se predique. Dios en ninguna manera nos ha engañado. Dios en ninguna manera nos echa mentiras. Ahí en Hebreos del 1 al 3, ¿qué nos dice? Tenemos que poner mucha atención cuando se habla de la palabra de Dios y tener el respeto que debemos tener a la palabra de Dios. ¿Qué lo tienes? Hebreos 1:1 al 3. Del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que entendemos? Dios envía a su Hijo para que nos hable por medio de Él, y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. ¿Y qué es lo que debemos entender? Que la palabra de Dios está aquí para estudiarla, para leerla, para aprenderla, para practicarla, no para saberla, para practicarla. Yo oí un relato de una persona en una iglesia, fíjese en dónde, en un templo, en una congregación. Dijo: yo fui al infierno y iba con el Señor y vi una mujer que venía llorando con sus ropas rotas y su piel cayendo, y le pregunté al Señor, narra esta persona, ¿por qué está esta mujer aquí? No sé. ¿Cómo no sé el Señor? Pregúntale a ella. Y le dice, supuestamente esta muchacha y le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y le contesta a la mujer, es que no diezmé como debía. ¿Será eso? Para empezar, el Señor sabe todas las cosas. En segundo lugar, no es por obras. Mucha gente dice, no, ¿y cuál es el punto en esto? Que muchas personas quieren desacreditar la palabra de Dios. Quieren desacreditar la Biblia. ¿Cuál era el punto en el que Juan escribió y Pedro escribieron en defensa de qué? Del Evangelio, de la fe. Porque en el tiempo de Juan estaban los agnósticos. Había mucha gente tratando de meter herejías. Y todo esto es escrito principalmente para enseñarle a la iglesia a que tenga la confianza que debe tener y basar su fe en Cristo Jesús. Que no haya nada que los mueva de él. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que nos está diciendo, estar firme en lo que conoces y que has oído de la palabra de Dios. Lo que se te ha sido enseñado bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Jesús, yo soy el Cristo, y muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y si fuera posible, aún hasta los creyentes. ¿Por qué? Porque van a hacer grandes maravillas. Será truco, será magia, lo que sea, pero van a hacer grandes maravillas que van a impresionar a la humanidad. ¡Wow! Ese caminó en el aire, ese caminó en el agua. Son engaños. Por eso es necesario que cuando alguien entra en la iglesia, en el templo, veamos qué tipo, no que lo corramos, sino que analicemos su comportamiento y qué es lo que trae en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ten cuidado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Cuidado. Porque hay muchos engañadores, ¿verdad? Hay muchos engañadores y vemos que a muchos se engañarán, ¿verdad? Ahí en 1 Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Por qué estas enseñanzas en estos tiempos?
seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Adelante. Dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a hacer muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Amén. Por lo cual sabemos que es que los últimos, no dice los últimos, dice el último tiempo. Que ha habido muchos anticristos. No está diciendo que el anticristo ya está aquí. Está diciendo el espíritu del anticristo mora en muchas personas y están tratando de destruir la iglesia. Hay mucha gente que dice, no, es que con la palabra de Dios. Miren, Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo sin pecado, limpio de pecado, para que muriera por nosotros en la cruz. Y llegó a sufrir, a su tormento, su sufrimiento, hasta la sangre. Nosotros no hemos padecido hasta la sangre. En el futuro va a haber persecución. Es para estar preparando a la humanidad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Sí, estamos en el mundo, como dijo el Señor ahí en San Juan 17, pero no somos de este mundo. Somos del Señor y para el Señor, para la honra y gloria del Padre. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que tiene? El Espíritu del Anticristo. Vamos a ver algo muy importante que quiero enseñarles. Mateo 12, 43 a 45. ¿Qué es lo que mora en el ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que lo domina? ¿Qué es lo que lo controla? Vamos a ver, adelante. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón no está lleno de espíritus inmundos. Tiene un espíritu que controla su mente. ¿Dónde lo controla? Su corazón. Para que no le resplandezca el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que hay en el ser humano? Un espíritu. Cuando viene la luz, la palabra de Dios, el Evangelio, a las personas, ese espíritu sale y le da la oportunidad al hombre de que reconozca a Cristo como su único y basta Salvador. Y si acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo y mora en esta persona. Pero si no lo acepta, pasa esto. Regresa ese espíritu, encuentra vacío, va y busca otros 7 espíritus peor que él y vienen a morar en esa persona. Y su estado viene a ser peor que el primero. Por eso muchas personas que han oído la palabra de Dios y están en el mundo, regresaron al mundo, ¿cómo están? ¿Cómo sufren? ¿Por qué sufren? Pero no quieren porque ese espíritu los controla. No han tenido la fuerza ni la disposición, porque es disposición de cada persona. Decir, sí acepto a Cristo como mi único y vasto Salvador, a manera que ese espíritu ya no vuelva a entrar, que venga el Espíritu Santo y more en mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que mora en cada ser humano, un espíritu inmundo. Aquellos que no tienen a Cristo. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Dónde? Mateo 12, 43 al 45. Pueden verlo. Y podemos ver también lo que dice Juan 2, 23 al 25. Es algo muy importante que tenemos que entender, que el espíritu del anticristo ya está en acción. Dice la palabra de Dios. Pongamos atención. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le dijese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que hay en el hombre, no que hay en cada hombre, en cada ser humano, en cada persona. Antes de venir a Cristo, ¿qué es lo que mora en la persona? Un espíritu inmundo. Cuando oye la palabra de Dios,
el espíritu inmundo sale corriendo porque no le gusta la palabra de Dios. Pero como esa persona lo entendió, lo creyó, lo aprobó, pero no lo aceptó, viene y ese corazón está acomodado, limpio, pero no hay nadie adentro. Entonces va este espíritu, hay otros 7 espíritus peores que él y moran en esa persona. Y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Ahora sí, como dice Pedro, le pasó lo que el proverbio, primero o segundo de Pedro. La puerca lavada vuelve al sino y el perro a su vómito. Se oye feo, pero es cierto. Porque esos animales es su naturaleza. Mientras nosotros, como seres humanos, no aceptemos realmente a Cristo como único y vasto Salvador, estamos expuestos. Ahí en 2 Corintios 4:4, me parece, no estoy muy seguro, el Dios de este siglo. Vamos a ver qué dice el porqué de esta situación. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Dios de este siglo cegó, selló, cerró los entendimientos de las personas. Por eso cada vez que hay un intento de entregarse a Cristo, hay algo que te jala para atrás. No creas, no es cierto, te crees de eso, son puras mentiras. Esta enseñanza no es nueva. Esta enseñanza está en las Escrituras desde hace miles de años. Yo no la escribí. Yo fui alcanzado por la palabra de Dios. Yo fui llamado por la palabra de Dios. Y lo creí, lo acepto y lo creo, sinceramente. Entonces yo no puedo perder el respeto reverente, no el temor. Lo que quiere decir temor reverente es respeto reverente, no pavor. Con temor y temblor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar a Dios en esos tiempos, porque los tiempos son malos. Y hay muchos engañadores que están lucrando con tu dinero, que están lucrando con tu vida, que están lucrando con la palabra de Dios. Y mucha gente lo cree. Desafortunadamente a la mentira lo siguen muchos. Pero ¿qué dice la palabra ahí en Juan 8:44? Siguen la mentira, siguen que les hablen bonito porque se ve muy guapo, porque está muy guapa, porque le habla muy bonito. Adelante. Juan 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias. Porque es mentiroso y padre de mentira. Qué fácil a veces es echar una mentira para excusarnos, para no hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda. Mucha gente hasta se burla de la palabra de Dios, para quitarle, desacreditar a Cristo, desacreditar la palabra de Dios. ¿Cómo se dice? Se tratan de excusar con cosas que ni sentido tienen. Es que la palabra de Dios es así. No está diciendo no te diviertas, no vivas, no comas. Está diciendo atiende a los mandamientos y estudia la palabra para que nadie te engañe, a fin de que tu alma sea ¿qué? Salva. ¿Quién es el único que te salva? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Yo creo que nos lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice, mija? Porque de tal manera. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo, fíjese bien, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 14:6, Juan 14:6, se me revuelven, no crean, se me revuelven a veces los versículos a mí. Nos dice bien claramente el Señor quién es Él y por qué estuvo aquí. Adelante. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque yo soy el camino, soy la verdad, no soy la mentira, soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos dice la verdad.
Cuando dice no creéis a todo espíritu, es porque el Espíritu Santo le da al creyente la seguridad de la presencia de Dios en su vida. En su vida. Entonces la presencia de Dios en nuestra vida es muy importante. ¿Quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Es una unidad de Dios. ¿Cómo lo hace? Yo no sé cómo lo divide. El poder tiene para eso y más. ¿Qué dice Romanos 8, 15 y 16? Vamos viendo, ampliando un poco acerca de lo que el Señor quiere para nosotros, que no seamos engañados, porque por todo esto. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo espíritu, gracias amigo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un espíritu de adopción, de valor. Y el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay muchas maneras de ir al cielo, hay nada más una, a la gloria, al reino celestial, es Cristo. Nada más. Y Él nos dice, tengan cuidado, porque muchos engañadores están en el mundo tratando de enseñar que por obras buenas tú vas a ir al cielo, que haciendo esto, haciendo lo otro. No es cierto. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de todo corazón y aceptar a Cristo como tu único y vuestro Salvador, la manera y el camino para llegar al Padre, porque no hay muchos caminos. ¿Por qué? Porque nos ha mandado en su palabra que guardemos sus mandamientos. Ahí en el versículo 24, así lo leo yo, de 1 de Juan capítulo 3, versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. En esto sabemos que permanecemos nosotros en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? El Espíritu. Si es que realmente hemos aceptado a Cristo, y nos advierte por medio de su palabra, cuidado, estos son tiempos peligrosos, dice Timoteo, porque hay muchos engañadores. Vamos al versículo 3, ¿en qué estamos? Ya está, vamos al 2, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Toda aquella persona que acepta verdaderamente que Cristo vino al mundo en carne, Dios mismo vino al mundo en carne, es de Dios. Aquellos que dicen, no es cierto. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Juan había una enseñanza de los agnósticos de que era un disfraz, de que no era cierto, que Cristo no era carne. Entonces vino esta enseñanza. Y en esos tiempos, muchos periodistas de otros países, muchas personas dicen, no, es que Cristo no es lo que dicen. No, es que Jesús no es lo que nos platican. Es que Jesús ya no va a venir. Todas esas enseñanzas falsas, nada más por tomar importancia, por atacar la palabra de Dios, quieren resaltar. Y son periodistas y escritores inclusive que hablan de la deidad de Cristo. No vino. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan, capítulo 1, versículo 14, que el verbo, adelante, léelo en la Biblia. Es más fácil. ¿Qué es lo que hizo Dios mismo? ¿Qué es lo que dice? Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias a mí. ¿Qué es lo que está dando un testimonio Juan, el apóstol? Sí, ¿verdad? Es Juan, ¿verdad? De que él vio aquel verbo hecho carne y estuvo con él. Y vivió con él, estuvo ser enseñado por él por 3 años. ¿Qué es lo que debemos? ¿Voy a creer el testimonio de un apóstol o voy a creer el testimonio de un apóstol de ahora? Por favor, ya no hay más escritura, a la Biblia ya no se le puede agregar libros,
Es escrita, porque escrito está, le dijo el Señor a Satanás ahí en Mateo 4:4 y 4:10. Escrito está. Y si está escrito, es que ya fue escrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ahí en 1 Corintios 12:3. Dice la palabra de Dios, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Nadie puede llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo si no es guiado por el Espíritu Santo, si no es traído por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie puede decir que Cristo es anatema. Sabemos lo que es la palabra anatema en la Biblia. Nadie puede maldecir al Señor, pero tampoco nadie puede venir al Señor si el Espíritu Santo de Dios no lo trajera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que estar al tanto? Las cosas de Dios se representan, se sienten, se ven, inclusive. ¿Por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Muchos creyeron, pero ¿qué dice el otro versículo? No, Jesús no se confiaba del hombre en 16, ¿qué? Dijimos, 13. ¿Qué? Juan 16:13. Que Jesús no se confiaba del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. 24 y 25. 24 y 25, ándale, sí. 16. 2. Juan 2, 24. Juan 2, 24, 25. Ok, sí, cierto. Aquí está. No lo tengo apuntado, lo tengo aquí. Fue del 23 al 25, ¿verdad? Entonces veamos realmente que el Señor sabía lo que hay en cada ser humano. Dios sabe qué hay en cada ser humano. Es necesario que entendamos que nosotros no podemos esconderle nada a Dios. Dios sabe hasta el último intento del pensamiento de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos que Dios está hablándonos cada día, cada momento. Vamos a pasar al versículo 3 y voy a ir un poco más a prisa porque es larga la predicación. Voy a tratar de cortarla lo más que pueda. Dice el versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, ¿ya lo había leído? No es de Dios. Este es el espíritu, el anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? El espíritu del anticristo, no el anticristo. Todavía no se hace presente el anticristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Me adelanté yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Que Dios está en control de todo. Segunda de Juan, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Yo lo tengo aquí, pero es para que sea más entendible, que sea leído de la Biblia, ¿verdad? No estoy sacando yo versículos que no están en la Biblia. Simplemente puedo cometer errores, equivocarme en alguna. Dice la palabra de Dios, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. El que ahora impide. ¿Qué lo impedirá estar ahorita? Que esté en acción más grandemente, que se haga presente el anticristo, el Espíritu Santo de Dios. Es el que está ahí en medio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está diciendo, ya estamos en los últimos tiempos.
Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Aquí vencimos al espíritu del anticristo, los falsos profetas, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿El que está dónde? En el mundo. Y es en el 5, el 4. Bien, dice el 4, 1 de Juan 5:4. Dice la palabra de Dios, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, si usted entiende y ha creído en la palabra de Dios, nos está diciendo que lo que vence al enemigo es nuestra fe en Cristo Jesús. Es nuestro escudo contra los ataques del enemigo. Por eso al creyente se le puede poner, por ejemplo, como un soldado. Usted es soldado de Cristo. Usted está protegido con el escudo de su fe. Cada persona que tiene fe en Cristo Jesús, Dios la protege. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nunca nos cansamos de oír la palabra de Dios. No estamos temerosos, porque Dios no puso en nosotros un espíritu de temor, sino de valentía, de entrega. En estos tiempos tan difíciles, yo sé que muchas personas han tenido pérdidas, por decirlo de alguna manera, que no es pérdida, simplemente se han adelantado antes que nosotros. Pero si estamos en Cristo, tenemos nuestra confianza y nuestra fe de que vamos a volver a ver a aquellas personas. ¿Por qué nos asusta mucho la muerte? Ciertamente que sí, porque está en nosotros un sentido de sobrevivencia que Dios puso en nosotros. Nos negamos a morir, pero es el fin de toda persona, no nomás de los creyentes. Buenos y malos, vamos al mismo lugar. Pero algunos entendemos y venimos a los pies de Cristo, no porque hayamos sido buenos, sino porque un día el Señor nos buscó y tuvo misericordia de nosotros. Lo que predicamos aquí es la palabra de Dios, y es lo que dice la palabra de Dios. Ten cuidado quién entra en tu iglesia. Ten cuidado. Ahora sí, ¿con quién te juntas? ¿Con quién andas? Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y realmente es una verdad. Si andas con Cristo, dime que andas con Cristo y te diré que eres un cristiano. Porque Cristo está en ti. Nosotros cuando caminamos con una persona junto mucho tiempo, nos empapamos de aquella persona y a veces actuamos como aquella persona. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8:29? Pongamos atención qué es lo que dice Romanos 8:29. Es algo muy importante. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Pero ¿qué está haciendo la transformación de Dios en nosotros? A la imagen de su Hijo. ¿Es duro? En ocasiones. Recordemos que dice Gálatas 6:7, no es raíz. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Es por eso que tenemos que tener atención, que son los últimos tiempos, y que la venida del Señor está próxima, y que vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo, y que vamos a ser llamados a ver qué hiciste y por qué no lo hiciste. Si yo te di para que lo hicieras, te di salud, te di vida, te di fuerzas, te di donde vivieras, te proveí el alimento, todo lo que necesitabas, porque no lo hiciste. Estemos conscientes de eso, no nada más de que el Señor viene. Muchas veces decimos que el Señor viene, qué bendición. Sí, pero ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? En realidad, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en el 4? Vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Esta es la victoria del creyente, haber vencido todo aquello en Cristo Jesús, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz, porque Él fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Nosotros para obedecer, ¿cómo la pensamos? Cuando se trata de obedecer a Dios, pero para diversión, para esto y para el otro, para el mundo, es
es muy llamativo, brilla muy bonito, se divierte uno mucho, pero las cosas de Dios, ahí después la tomamos tan a la ligera, sin darnos cuenta el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestros hijos, a nuestros familiares. En lugar de estar perdidos en el mundo, en nuestros goces, pensemos un momento que aquel que nos hizo con un propósito divino, no mundano. No vamos a vivir eternamente en esta tierra. El tiempo pasa, la vida es corta. Pensemos, analicemos y veamos. Si ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿qué estamos esperando? Vimos el 4, que dice 1 Juan 5:4. Dice la palabra de Dios, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Así dice, ¿verdad? Nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta sería, ¿realmente hemos nacido de Dios? Porque si tenemos esa confianza que hemos vencido al mundo, no me interesa lo que esté pasando en el mundo. Yo oro por los que no creen para que crean. Me preocupa la gente, el alma de las gentes. Por eso ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Preferimos estar sentados enfrente de una televisión. Preferimos andar en una fiesta que andarle diciendo a la gente, mira, tu alma está en peligro. Te puedes perder. No que no nos divertamos. Dios nunca dice no te diviertas. Sí, pero ¿cómo te diviertes? No que no gocemos. Sí, pero ¿cómo gozamos? Esa es nuestra responsabilidad, de responder con nuestros hechos, nuestra disposición, el querer agradar a Dios. ¿Nos alegramos que la venida del Señor esté pronto? Claro que nos alegramos. ¿Nos preocupamos? Sí, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, que todo ser humano acuda a la vida eterna en Cristo Jesús. Continuamos pues. El versículo 5 que nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Claro que sí, los falsos profetas hablan de riquezas, de prosperidad, doctrinas erróneas. Tú exígele a Dios que te dé. ¿Dónde dice que le exijamos a Dios? Hay un versículo en el Salmo 51 que dice, búscame el Salmo 51. Hay en el versículo que dice, un corazón humillado, contristado. A ver si lo tienes. No recuerdo. Son versículos que se me vienen a la mente. Porque está casi al final, ¿verdad? Porque Dios no despreciará un corazón humillado. ¿Sí? ¿Qué versículo es? 17. El versículo 17 del Salmo 51. Léelo, por favor. Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado, contrito, no despreciarás. No que exígele a Dios, Él te prometió, se tiene que cumplir. Dios hace lo que quiere. Yo digo, yo decreto, yo amarro. Puedes amarrar al anticristo y como quiera va a venir. Puedes amarrar a la muerte, pero como quiera te vas a morir. Porque la voluntad de Dios no se sobrepone a ningún deseo del hombre. El hombre propone, Dios dispone. El ser humano le propone a Dios, yo quisiera, que dice un salmo, no recuerdo, espera en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero debes tener un corazón como hija. Contrito y humillado. Contrito y humillado. No altanero y exigiendo, y yo te ordeno. ¿Qué es decretar? Ordenar. ¿Y cómo vamos a amarrar aquello que Dios dijo que va a venir? Ahorita atan al enemigo y para otra semana ya anda suelto. Es que tiene que orar porque yo digo, sí. No seamos ingenuos. La palabra de Dios es muy clara. No nos dejemos de engañar por cosas que no son realmente de la palabra de Dios. Dice
Juan 3:31. ¿Qué es lo que dice Juan 3:31? Algo muy importante que debemos entender. Que el que trajo estos mensajes, ¿de dónde llegó? ¿De dónde vino? Dice la palabra de Dios, el que de arriba viene, sobre todo es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todo es. Amén. El que viene del cielo, sobre todo es. Y nos ha dado su espíritu. Y tenemos la simiente de Cristo en nuestro corazón. Y podemos hablarse confiadamente, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 15:19? Dice la palabra de Dios, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Por eso os aborrece el mundo. Muchas de las veces queremos complacer al ser humano haciendo lo que ellos hacen, cuando realmente sabemos que va en contra de las cosas de Dios. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo he oído personas que andan haciendo cosas malas por todos lados, en todas maneras, y luego dicen, es que Dios está conmigo. ¿Sí? ¿Cuál Dios? Andan haciendo pecado, viven en pecado, producen pecado. No, eso es algo tremendo. Y si es que Dios está conmigo, ¿sabes qué? Conociste la palabra de Dios, por eso hablas como hablas, pero nunca la has obedecido. Y esos tales. No quiero estar yo en su lugar. Oro mucho por aquellos que andan descarriados. Oro mucho por aquellos que han oído la palabra de Dios y no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Pidamos a Dios, todo creyente, todo cristiano, que los verdaderos cristianos nos unamos en oración para orar en estos tiempos, por el mundo, por aquellos que no conocen a Dios. Busquemos la manera de servir al Señor, ¿verdad? Dice el versículo 6, lo que leímos ahorita, y cerramos, ¿verdad?, con el 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, porque por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que hay espíritu de error, que hay espíritu de ¿qué? De verdad. Dice Salmo 104, 15 al 27. No, más 15. Sí, el 15 al 27 es larga la lectura. ¿104, 15 al 27? Sí, por favor. Tenemos tiempo, sí. Dice la palabra de Dios, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Llenase de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano, que el plátano. Ahí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos braman a la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recógense y échense en sus cuevas, sale el hombre a su hacienda y a su labrada hasta la tarde. Cuán muchos son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, asimismo está gran mar y ancha de términos, en ella peces sin números, animales pequeños y grandes, ahí andan navios, ahí este leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti,
para que les des su comida a su tiempo. Amén. Ahora, si todas las bestias, todos los animalitos esperan en Dios para que les dé su alimento, ¿qué es lo que tenemos que esperar nosotros de Dios? Cada uno, precisamente, que supla todo y que ha suplido la salvación de vuestras almas. ¿Cómo podemos entender esto? Bajo la palabra de Dios. Ahí en Mateo 7:15 nos hace, y cerramos con esto, esta advertencia muy claro. Si acaso voy a leer otro versículo más, ¿lo tienes? Dice la palabra de Dios, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Más por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y luego el 16, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis, se cosechan uvas de los espinos y higos de los abrojos. Es una pregunta que hace en el 16, dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, no está escondido sus actos, los dejan mostrar abiertamente. ¿Cómo hay pastores o que se dicen pastores que andan en su congregación como si fueran los únicos, cuando en realidad somos sirvientes, somos siervos? No somos los ungidos. Ungidos somos todos los creyentes en Cristo Jesús. Esas personas que ves tú que son altivas, que son presumidas, que creen que tienen un nombre, realmente tienes que pensar si son realmente lo que Dios dice que son, lo que ellos dicen que son en Dios más bien. Segunda de Corintios 11:14. Dice la palabra de Dios, porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien. Amén. Gálatas capítulo 1 versículos, y dije que ya el último persona se me vino, ¿verdad? Ay, disculpen. Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, estoy maravillados de que tan pronto os hayáis traspasado de lo que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado ya yo ahora a los hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí se acabó? Cierto, si quisiera yo agradar a los hombres o al ser humano, no sería yo siervo de Cristo. Alguien me dijo por ahí hace poco, es que usted nomás predica de mayordomía. Pues la palabra de Dios, cuando estamos en un templo, en una congregación, no, el pastor no predica lo que quiere. El pastor predica lo que la palabra de Dios enseña. Y obviamente la palabra de Dios enoja, molesta, porque nos encara, tal cual somos. En ninguna manera trato yo de ofender a nadie, pero sí que quede claro quién es el camino, quién es la verdad. Porque si yo quiero agradar a las personas, les voy a hablar bonito como hablan a algunos predicadores que hablan muy bonito. No digo que todos sean falsos predicadores. Hay predicadores muy educados, que tienen mucho estudio. Habemos predicadores que no tenemos tanto estudio, pero sí conocemos la palabra de Dios por pura misericordia de Dios. Y podemos dar gracias a Dios por nuestros maestros que nos enseñaron a predicar la palabra de Dios. Y puedo mencionar pastores,
los cuales han sido maestros en mi vida, pero aprendí que no debo de agradar al hombre, sino a Dios. No me toca juzgar a nadie, ni yo mismo me juzgo, dijo Pablo, porque el que me juzga es Dios. Espero que esta palabra les haya sido de bendición. Pensemos y analicemos la Biblia, no crean todo lo que yo les diga, confírmenlo como lo debería. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que enseña ahí en Hechos capítulo 17, 11? Adelante, sigan leyendo ahí en Hechos capítulo 17, 11 y se van a dar cuenta que estas personas en ese versículo, precisamente en el 11, dice que ellos confirmaban lo que Pablo les escribía y les enseñaba por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser conscientes que es verdad la palabra de Dios? Analizando lo que se nos enseña con este libro. Para mí es la autoridad y para cada creyente debe de ser la única autoridad que nos guía espiritualmente y moralmente. Con esto le doy las gracias, espero que el Señor los bendiga y adelante. Cualquiera que haya tomado la decisión, porque no me tiene que decir a mí si decide seguir a Cristo o no. Si acepta a Cristo como su único y vuestro Salvador, dígaselo a Cristo, busque a Cristo. En la palabra de Dios está todo. La enseñanza que el ser humano, si quiere, puede entender, si realmente lo desea. Oremos pues y que el Señor me lo bendiga. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por aquellos que, Señor, tú moviste en sus corazones el aceptar a Cristo como su único y vuestro Salvador, porque no hay otro camino, nada más. El único camino, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice ahí tu palabra en Hechos 4:12, debajo del cielo en que el hombre puede ser salvo, sino en Cristo Jesús. Gracias por tus bendiciones, te pedimos por aquellos que están pasando necesidades, enfermedades, tribulaciones, tú levántalos, prospéralos, y Señor, que cobremos ese ánimo que debemos de tener para estar en tus recintos de oración, aunque sea una hora, unos minutos, es necesario, Señor. Porque dice tu palabra, no dejarnos de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Ponemos todo en tus santas manos, danos gracias en todo y por todo, en perdón de nuestros pecados. Amén.